Muy bien, bienvenidos, muy buenas tardes a una nueva edición de Mercados por Expertos. Voy a contar una muy pequeña historia que me tocó vivir cuando estaba estudiando Derecho. Un día estaba conversando yo sobre las repercusiones, estábamos ahí muy cerquita del atentado a la mutual israelita en la Argentina, y veo que una compañera pero muy profundamente emocionada comienza a llorar. ¿Sí? Escuchando mi relato dije, no puede ser por otro motivo que llora. Entonces le pregunté por qué y me dijo, mi hermana ese día tenía turno en el San Martín, era instrumentista, no era judía, era católica, pasaba por el frente, por la puerta, por la calle, justo en el momento en que volaban la mutual israelita. Una historia, de eso se trata, hallar la verdad en un proceso jurídico, encontrar la solución jurisdiccional. En el proceso es reproducir lo más certeramente posible lo que pasó en ese momento. Aquí hay vidas que se perdieron, muchas vidas. Había un antecedente además que también estaba abierto, que era la voladura, casi la desaparición de la Embajada de Israel en Buenos Aires. De eso estamos hablando. Eso se investigó, ahora se propone un acuerdo, ¿sí? Con Irán, con un régimen, si se me permite, Samuel, el término, porque la verdad que tiene todas las características de un régimen. Samuel Cabanchik, senador nacional, es un hombre con una profunda formación filosófica. Además, Samuel, integrás una comisión tan clave como Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Cultos. O sea que conocés por donde quieras mirarlo el tema. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Historia porque en el fondo estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de muchas vidas que se perdieron por un atentado internacional, por un atentado terrorista internacional. Y ahora aparece este... Y los cientos de heridos, ¿no? Claro. Que no se habla mucho, pero cientos de heridos. Y las secuelas. Vos fíjate, la hermana de esta chica, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasaba ocasionalmente y murió. ¿Cómo estás siguiendo todo esto? Es una herida abierta para toda la sociedad argentina, ¿no? No solo para la comunidad judía argentina, ¿no? Y además, por primera vez con la embajada, pero bueno, la embajada es otro estado, digamos, ¿no? Pero en la AMIA fue atacada la Argentina como tal, entonces fuimos blanco y podemos volver a ser blanco porque nadie nos garantiza nada del terrorismo internacional. Es una causa importante, muy importante. Además del dolor está lo que significa para la política nacional, porque además el Estado argentino hasta qué punto no está mezclado con la sospecha de la conexión local, hubo encubrimiento, ¿no? La causa de Galeano fue luego destruida, digamos, por el encubrimiento que implicó. Entonces realmente ahora estamos a la puerta de un nuevo juicio por la causa de encubrimiento de la AMIA. Es decir, esto hay que tomarlo con mucha seriedad, por eso digo, el memorando, bueno, sentarse con Irán es siempre un riesgo, ¿no? Con un gobierno como el actual gobierno de Irán. Correr ese riesgo, firmar un convenio que arma una comisión de la verdad, con lo que significa ese nombre en relación a lo que es perseguir la justicia. A veces la verdad está sustituyendo a la justicia, nosotros aspiramos a que esto sea un paso para la justicia, y el principal argumento que el canciller ha esgrimido en uno y otro foro, y justamente ante el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y Penal, es que esto va a servir para acercarnos más, para avanzar en la causa. Ahora, para garantizar esto, al memorándum le faltan bastantes cosas. Samuel, has propuesto un artículo específico para tratar de sustituir lo que falta, o las lagunas, o los horrores, digamos, o los errores del borrador del acuerdo, que además no admite, como siempre envía el Ejecutivo, ningún tipo de modificación en la discusión parlamentaria. Claro. ¿Qué estás proponiendo puntualmente? Los problemas son varios, pero el principal es el del punto 5 del memorando, en donde se dice que la comisión, esta de la verdad, la comisión se reúne en Teherán con los acusados, con los representantes de la justicia iraní y de la justicia argentina para proceder a los interrogatorios. Primer párrafo. Dice las autoridades judiciales argentinas. Segundo párrafo dice la comisión interrogará. Entonces ya hay una diferencia. En el primer párrafo se dice que todos se reúnen para interrogar, pero en el segundo párrafo quien se afirma que interroga es la comisión. Por otra parte, o sea, no las autoridades judiciales argentinas. Y por otra parte, las autoridades judiciales argentinas, ¿cuáles son? Porque no se dice las autoridades judiciales argentinas de la causa AMIA. Entonces yo no tengo por qué referir esa expresión a Canicova Corral y a Nisman. Es decir, que yo lo que estoy diciendo es, el memorando así como está, no habla del juez y el fiscal de la causa
y no dice que ellos entonces, porque no habla de ellos, no dice que puedan interrogar a los acusados. Entonces, si esa es la única razón de ser de este memorando, garantizar que la causa avance, y la causa si no avanza es porque no puede materializar las indagatorias a los sospechosos iraníes, que son miembros del gobierno de Irán actual o anterior, por lo cual no se trata de ciudadanos comunes. O sea, el gobierno de Irán tiene responsabilidad, firma un tratado con nosotros, debe comprometerse a que sus funcionarios actuales y pasados den la testimonial, o sea, den la declaración indagatoria. ¿Y ante quién deben darla? Ante el juez y el fiscal para que la causa realmente avance. Si no lo dan ante el juez y el fiscal, no tiene efecto jurídico. Es una charla amigable. No, es la CONADEP. La comisión hizo un trabajo preparatorio que después en el juicio en la Cámara Federal sí se basó en el trabajo de la CONADEP. Así es, se basó muchísimo en el trabajo de la CONADEP. Pero no interrogó, digamos, justicia se hizo después. Claro. Eso vino después. Y la analogía es muy buena, tanto por lo que muestra de común con esta Comisión de la Verdad, como con lo que muestra de diferente. Porque de última la CONADEP fue una integrada por argentinos y también funcionó articulada con la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior del gobierno argentino. Entonces, de alguna manera, acá se rompe esa analogía, porque acá estamos yendo a Irán. Tenemos que aceptar la presencia de la jurisdicción iraní, del juez iraní, en una comisión de la verdad que a lo mejor es una excelente comisión la que se conforme, pero de alguna manera tiene que implicar algo para la causa. Si no están el juez y el fiscal, podrá ser un insumo, un informe que el juez y el fiscal tomen, en el mejor de los casos, suponiendo que los sospechosos realmente acepten ser interrogados por la comisión. Pero la verdad es que a todas luces... que no, al menos uno dijo, no, después lo aclararon. Lo aclararon a medias, porque el vocero dice, de ninguna manera los sospechosos van a tener que estar sometidos a interrogatorio por el juez y el fiscal de la causa AMIA. Esto dijo el vocero de Cancillería. Claro. Bueno, claro, porque no aceptan la jurisdicción, porque en el artículo que nosotros proponemos decimos que tiene que ser con la jurisdicción argentina. Claro. Ahora, después el canciller no desmiente exactamente eso. Lo que dice es, nosotros vamos a cumplir lo que firmamos. Pero lo que se firmó no dice que hay jurisdicción argentina y que está el juez y el fiscal de Argentina. Por eso ellos dicen lo correcto, tal vez. Yo ya te lo pregunté esto. Un colega, Aníbal Fernández, dijo, si no hay interrogatorio, se cae el acuerdo. Y Timerman dijo en el informe, bueno, cuando no respondan, no acepten ser interrogados, van a quedar expuestos pues ya están expuestos al mundo, digamos, pensé yo enseguida. No, claro, el objetivo conseguido, si solo es exponer a Irán ante el mundo, es muy pobre para el enorme costo que se está pagando ya en esta división de la sociedad argentina entre aquellos que están de un lado y aquellos del otro. Oposición y oficialismo otra vez se dividen aún en temas de una causa como que tiene que ser una política de Estado, la causa AMIA, ¿no? Entonces, es malo hacia adentro, no sabemos cuánto puede ser de malo hacia afuera y al mismo tiempo no es claro qué beneficio traiga la causa. Es demasiada incertidumbre, demasiado costo. Por eso digo, con ese artículo, en donde se especifica jurisdicción argentina, juez y fiscal de la causa, interrogando, es distinto. Si aceptaran ese artículo sería para mí muy distinto. ¿Qué te han dicho cuando...? Todavía no me han dado respuesta. Pero sí, la única respuesta que tuve en un programa de televisión por parte de un senador radical fue que ellos no van a aceptar ni con esta modificación. Que también me parece equivocado tomar esa actitud. Me parece que las cosas hay que ponderarlas como corresponde. Si la mayor parte de las críticas al memorando tienen que ver con este problema, con que no se garantiza que la causa avance, porque juez y fiscal no están en el memorando, y ni se habla del interrogatorio o la indagatoria que ellos tendrían que llevar adelante, etcétera. Si esa es la principal crítica, con esta propuesta nuestra se resuelve bastante, no totalmente, porque tendríamos que reescribir el memorando para eso, pero al menos obliga al Estado argentino, de modo que el Estado argentino le puede decir a Irán, si ustedes no aceptan esta interpretación, no seguimos con el acuerdo. Samuel, ¿qué opinás del tema tan comentado de los 7 imputados, todos de Irán, que tienen este pedido a Interpol y el famoso código clave roja y que podría caer al declarar, por ejemplo, ante una comisión? Declararon, ya pueden salir, eso caería y favoreceríamos. ¿Qué opinas de eso, por ejemplo? ¿Cuál es el ahí tenemos justamente otra de las contradicciones que hay en esta situación. Si el interrogatorio solo hace la comisión de la verdad, ¿no? Y algunos
aceptan, otros no aceptan, no dicen mucho que digamos, la alerta roja puede caer. En cambio, si lo hace el juez y el fiscal de la causa y ellos no tuvieran elementos de juicio suficientes para procesar a los sospechosos, está bien que caiga. Se puede dictar porque no falta de mérito o se va a ratificar, claro. Y si en cambio tienen elementos suficientes para el procesamiento y Irán no los entrega, la alerta roja automáticamente sigue firme, porque quiere decir que saliendo de Irán tendrán que ser apresados y puestos a disposición de la justicia argentina. Claro. Así que ahí también hay Otra vez vamos a lo tuyo, ¿no? Si fueran juez y fiscal de la causa y en una comisión sin efectos jurídicos, cambiaría totalmente la cosa. Cambia totalmente el panorama, porque si juez y fiscal interrogan, es una indagatoria bajo la ley argentina, y ellos después dicen falta de mérito, sobreseimiento, dudoso, ¿no? Pero bueno, falta de mérito, sobreseimiento o realmente imputación concreta con detención. Ahora, Samuel, por tu visión filosófica, ¿no? Dos preguntas tengo en ese punto de vista. ¿Cuál es el porqué de todo esto? ¿Sí? ¿Dónde está el hombre aquí o el alma? O ¿dónde está la causa causa incausada de todo este acuerdo? Y después, este es un régimen que es amigo de Al-Assad, que tiene una visión filosófica del Estado de Israel, su desaparición, su destrucción. Digo, es bravo de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos jugando con un par de players, digamos, difíciles. Yo diría que acepto porque no tengo por qué pensar lo contrario, le atribuyo la intencionalidad a la presidenta de su compromiso con la Casa Avia, está demostrado, ¿no? Tanto en su gestión como en la gestión de Néstor Kirchner. Se puso la Fiscalía Especial al frente de la misma Nisman, se avanzó lo que se pudo. Me parece que hay una intención de hacer avanzar, de destrabar lo que está trabado, es audaz, es riesgosa. Quiero pensar que esa es la declarada intención del gobierno nacional. Si busca otra intención con esto, bueno, ya entramos en terreno especulativo y cenagoso, ¿no? Porque efectivamente el gobierno de Irán no es el mejor socio para ninguna buena causa en el mundo hoy día, ¿no? Es decir, está muy aislado, es una teocracia en fin, que tiene una política de derechos humanos totalmente contraria a la que tiene el gobierno argentino, ¿no? Es decir, acá los derechos humanos han sido una bandera que finalmente primero fue una bandera del gobierno del doctor Alfonsín, ¿no? Tenemos que siempre recordar eso. Y luego esta es la gestión que lo ha continuado, porque la verdad que Menem fue un retroceso en muchos puntos, ¿no? Con los indultos de Menem, se cayeron algunas de las acusaciones principales. Ya Alfonsín, con punto final de obediencia había retrocedido, pero también había iniciado, fue con ADEP, el decreto, el juicio a la hubo Junta, mucho claro. A favor, digamos. Después hubo un parate, es cierto, y con Menem un retroceso. Evidentemente los Kirchner retomaron la bandera alfonsinista y la continuaron y profundizaron los juicios que además se derogó, ¿no? La obediencia debida, fundamental. Así que es una pena, porque esto no digo que se eche por la borda, porque lo hecho está, ¿no? Pero hay como una sombra que se genera. Es un costo demasiado alto para este gobierno y para la Argentina sentarnos asociándonos a una comisión de la verdad con el gobierno de Irán. El canciller, ante una pregunta específica mía, en el plenario de comisiones, dijo que no tiene ninguna confianza en Irán. Es incomprensible. Es decir, es un contrasentido hacer una comisión de la verdad con aquel en que no se tiene ninguna confianza. Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Samuel, ¿cómo observás justamente esta cuestión que se ventiló en los últimos días de un posible tercer atentado, una represalia, digamos, lo que se está cambiando con el gobierno de Israel, ¿no? Hay declaraciones muy duras, muy difíciles, lo que está diciendo a Borger, que tiene su madre tatuada de un campo de concentración, con vida, afortunadamente. Digo, hay muchas cosas que están surgiendo en estos días y la verdad que son dolorosas, ¿no? Uno de un canciller argentino espera que defienda los intereses de la nación y de un canciller de origen judío espera que de alguna manera le haga honor también a su condición siendo respetuoso con sus pares de la colectividad, ¿no? Me parece que el canciller está dejando mucho que desear en ambas cosas y es imprudente ese tipo de declaraciones, como también me parece imprudente la de Borger, ¿no? O sea, hablar del tercer atentado y volverlo a decir. ¿Qué opinas? ¿Por qué surge? Me parece peligroso. Que ya fue dicho antes, digamos, ¿no? Después de Israel, se dice siempre eso. ¿Por qué, digamos? ¿Dónde está ahí la cuestión que hace ruido para que se diga eso, Samuel? La falta de confianza en la capacidad de seguridad que el Estado argentino tiene para con sus fronteras. Se habla muchas veces de que las fronteras argentinas son demasiado permeables al contrabando, al narcotráfico. Nunca se ha radarizado, por ejemplo, está ahí en el Congreso. Está a medias, el asunto hay pocos radares para todo lo que necesitamos.
Incluso las fronteras no están todas informatizadas tampoco, que está medio a hacer eso. Y bueno, está la triple frontera, que siempre es un núcleo tal vez de peligro. Es decir, la Argentina no ofrece muchas garantías, muchas seguridades, sobre todo manteniendo impunidad con los dos atentados, es decir, los dos ataques, ¿no? El ataque a la Embajada de Israel no tuvo ninguna novedad que yo sepa, desde el 92 estamos hablando, una barbaridad. Y el 94, el de la AMIA, bueno, tuvo una sola causa que avanzó y luego se anuló. Entonces, ¿nosotros qué señales damos? En Argentina no se hace justicia frente a un atentado terrorista y no tiene fronteras seguras. Es un caldo de cultivo para estar expuestos. Eso no quiere decir que cuando Burger dice lo que dice, porque él lo explicó así, tenga información precisa. Por eso es mejor no agitar fantasmas en un tema como este. En la Argentina en general se es muy suelto de lengua, me parece, dentro de la política, y se dice cualquier cosa con cierta irresponsabilidad. Yo por lo menos trato de no entrar en ese terreno. Por eso digo, a mí no me consta nada como para decir ni lo uno ni lo otro, ni que estamos cerca de un tercer atentado, ni que estamos libres completamente de él. Samuel, finalmente, ¿no? ¿Qué esperas que ocurra con el costo político, con lo que se está diciendo tanto en Senado como digo, ¿esto pasará por las mayorías numéricas o crees que puede haber, digamos, algún tipo de obstáculo a que avance esto? Yo creo que el político medio, no solo argentino, sino en el mundo, no toma en cuenta lo que de todas maneras la historia enseña que hay que tomar en cuenta. Nadie maneja todas las variables de lo que luego es un acontecimiento de la historia. Si hubiéramos estado solo sometidos a los hechos puntuales, tal vez nadie habría visto 1989 la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Exactamente. Sin embargo, o sea, en los hechos, ¿dónde estaba la caída? Claro. Pero cayó. Ni siquiera había un líder. Ni siquiera había un claro, digamos, este es el hombre que está liderando la caída. No. Por eso creo que hay que tomar en cuenta que hay procesos silenciosos en los pueblos que luego tienen manifestación en la historia más allá de lo que los hechos puntuales en una fotografía muestran. En ese sentido, yo creo que el Poder Ejecutivo y el Frente para la Victoria, las mayorías, digamos, en ambas cámaras, tendrían que pensar muy bien cuáles son las consecuencias de seguir adelante con esto. No es simplemente un hecho más, una votación más que se gana o se pierde con lo justo, porque esto tiene una enorme carga simbólica y real, y no, así como los derechos humanos no son cualquier bandera, y en esto fue al mismo tiempo correcto y hábil el gobierno nacional, el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, correcto porque había que reparar históricamente, y hábil, ¿por qué? Porque es una causa muy fuerte, es una bandera profunda para la sociedad. La causa AMIA, por más que se crea otra cosa, no es un gueto, ya que estamos hablando de una causa que no es un gueto, porque afecta no solo a judíos, y además porque de alguna manera ya está dentro de la opinión pública mayoritaria, y encima alimenta los argumentos de la oposición en contra del gobierno. O sea que el gobierno haría muy mal en digamos, minimizar los efectos negativos de contar solo con sus votos para sostener este memorando. ¿Así como está, lo votás si no se aprueba tu modificación? No lo acompañas. No, sin esta cláusula no. Samuel, un gran gusto conversar contigo. No, por favor. A las órdenes. Gusto mío. Gracias. Ya volvemos.